Huellas del mundo. En Puntos Cardinales. Las obras de Armando Reverón son más que identificables. Su trabajo con la luz, el abordaje de la naturaleza del Caribe, resaltan a la vista. El 10 de mayo se cumplieron 125 años del natalicio de este artista plástico que retrató la costa insistentemente, así como a las muñecas que él mismo construía o a su compañera, Juanita Mota. Nuestra productora Michelle Cabrera preparó un breve esbozo de la vida y obra de Armando Reverón. Vamos a escucharla. Armando Reverón Travieso, conocido como el Loco de Macuto, fue un destacado artista venezolano, nacido el 10 de mayo de 1889 en Caracas. Ingresó a la Academia de Bellas Artes en 1908, posteriormente, en 1910, a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en 1912 a la Academia de San Fernando de Madrid. Reverón se destacó en el área de la pintura por su enfoque naturalista, inmerso y cromático. Sus obras reflejan la influencia del paisaje tropical, así como la exploración del fenómeno de la luz y los efectos atmosféricos en sus pinturas. Durante su vida, Reverón sufrió diversas crisis nerviosas, lo que lo llevaron a ser hospitalizado en varias ocasiones. Y en 1954, a sus 65 años, fue recluido en el Sanatorio San José de Catia tras un diagnóstico de esquizofrenia. Ese mismo año, falleció el 18 de septiembre en la ciudad de Caracas. Las contribuciones artísticas de Armando Reverón han sido reconocidas globalmente. En el 2007, el Museo de Arte Moderno de Nueva York realizó una exposición retrospectiva de sus obras, destacando la importancia de su legado artístico. La influencia de Reverón en el arte venezolano y su dedicación para capturar la luminosidad única de los paisajes costeros de Macuto son recordados y honrados, tanto por artistas como por entusiastas del arte. Bueno, muchísimas gracias a Michelle por esta cápsula que sirve para poder hablar o construir el perfil de este extraordinario artista Armando Reverón. Bueno, y nuestro próximo invitado, que estamos esperando entrar en contacto con él. Bien, Reverón, Lila, es un caso muy curioso porque él tiene una formación académica importante. Él se forma en la Academia de Bellas Artes aquí en Caracas. Esa formación no es suficiente, aunque era una formación académica, y se va a la Academia de San Fernando en Madrid, y después pasa un año y tanto viendo las grandes obras en el Louvre, de modo que él se formó académicamente muy bien. Esto puede resultar contradictorio en relación con su vida, porque la vida que lleva en el Castillete, apartado de todo, un poco una vida similar a la de Gauguin, por darte un ejemplo, pareciera alejarlo de la formación académica y realmente no es así. Lo que pasa es que él quería tener esa vida que llevó construyendo todos sus objetos. ¿Y qué ocurría en la escena artística venezolana cuando Reverón desarrolla su obra y su trabajo explorando el trato y el abordaje de la luz? Bueno, venimos de el siglo XIX, donde Martín Tovar y Tovar es muy importante. Es el gran pintor de la iconografía patriota, de los plafones del Salón Elíptico, de alrededor de 60 retratos de próceres venezolanos, y también pintaba Arturo Michelena y Cristóbal Rojas. Michelena, un pintor importantísimo, Miranda en la Carraca, Carlota Cordé, etc. Pero era pintura, vamos a llamarla realista, una pintura que retrataba la realidad como si fuese una fotografía. Y no eran tanto paisajes. Había paisajes, pero menos, realmente menos. Hay unos paisajes de Michelena, por ejemplo, del hipódromo de Sabana Grande, porque él era aficionado a los caballos, unas pinturas muy, muy hermosas. Pero lo que ocurre es que Reverón está en otra cosa. En ese sentido está aquí en una costa del Caribe ensayando con cierto impresionismo que para el momento en Venezuela no se hacía y en América Latina muy, muy poco. Y él tenía sus propias teorías sobre la luz,
sobre la relación con la pintura. Él enfrentaba, por ejemplo, el lienzo mediante un rito extrañísimo, que se apretaba un mecate por la cintura para separar las dos partes del cuerpo. Esta es una práctica platónica, vamos a llamarla así. Separaba la pureza que estaba en el tórax de la impureza que estaba del tórax hacia abajo, y enfrentaba el lienzo como si fuera un torero. Porque además es un personaje, más allá de su obra y lo que supone para el mundo de las artes plásticas en nuestro país, él como persona, como figura, también dejó una impronta, ¿no? Total, él era un performance, él mismo era un personaje de su obra de teatro. Por ejemplo, a mí en una oportunidad me relató Vicente Gervasi, el gran poeta, que fue a visitarlo y lo encontró en un momento de exaltación psicológica y le dijo a Vicente, vamos a hacer una procesión porque estas muñecas que yo he construido tienen muy mala conducta, salen de noche y se van con unos hombres. Y entonces vamos a hacer una procesión, tú eres Monseñor Pellín, y ahí hicieron una procesión exculpando a las muñecas de sus pecados. O sea que ahí había teatro también, claro. Había un juego teatral maravilloso. Ahora, es una lástima que ese castillete también se haya perdido en el deslave de Vargas, claro. Porque el espacio físico también supone un punto importante. Era su obra. Era su obra, exactamente. Era la construcción también parte de ese lenguaje, de ese imaginario y ese código artístico que él desarrolló estudiando la luz, el paisaje y en distintas fases, porque entiendo que están además muy bien definidas, la fase azul. Eso lo estudió Alfredo Bulton en profundidad. Y fíjate otro detalle interesante, él siempre tenía un mono que se llamaba Pancho, que era el que lo acompañaba. Al parecer los monos viven 15 años, un poco más, y cada vez que moría Pancho, él buscaba otro mono. Otro Pancho. Y seguía siendo Pancho como si no hubiera muerto, era la continuidad. La continuidad de Pancho, porque él además tenía una relación con Pancho muy particular, lo regañaba, le enseñaba, él era el maestro de Pancho. Y además su pareja también. Ay, Juanita. Juanita, es difícil pensar en la obra de Reverón sin pensar en la importancia de Juanita en Reverón. Así es. Y la manera como se conocieron fue muy bonita. En un carnaval en las 15 letras, Juanita estaba disfrazada de dominó y Reverón estaba disfrazado de muerto. Imagínate. Y se enamoraron para siempre. Y él le dijo, bueno, véngase a vivir conmigo. Y vivieron toda la vida. Que por cierto, otra de las curiosidades es que como tenían por loco en La Guaira, en Macuto, a Reverón, en las 15 letras y en algunos otros restaurantes, él, siendo un personaje, comía intercambiando algunas de sus obras. Y estamos hablando de obras de uno quizás de los artistas más importantes en Venezuela, terminaron quizás relegados en la oficina del gerente o administrador de algún restaurante sin saber el valor de lo que estaba allí. Hasta que se enteraron, y es como que se sacaron la lotería. Sí, porque señor. Obras de Reverón se han llegado a vender en Nueva York en $600,000. Y lo que les costó fue un parguito frito con ensalada rallada y tostones. Tal cual. Bueno, a esta hora, 4:31 de la tarde, nosotros vamos a escuchar música de éxitos y ya venimos con más de Puntos Cardinales.